Vea, lo que tenemos ahora, las versiones que tenemos ahora, que son muy buenas todavía, gracias a Dios que todavía están de alguna manera apegándose a los originales. Entonces, ya esta nueva generación que está viniendo, que ya está prácticamente, hermano, tiene esas Biblias. ¿Y qué va a pasar? Que ellos van a defender supuestamente como si fuera palabra de Dios, y tristemente se van a ir en contra de nosotros. Amén. Van a decir que nosotros somos herejes, que estamos falseando, y eso por supuesto sabemos perfectamente que va a ser, que es el enemigo. El enemigo está, ustedes no se imaginan, maquillando todo eso, está disfrazando una mayúscula, la está quitando a minúscula para minimizar a Cristo Jesús, para minimizar a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hoy día el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a escudriñar bastante, hay bastante hermoso discernimiento. Quiero que por favor entiendan, amén, entiendan esta palabra, amén. Vámonos a Gálatas, por favor, primeramente, vámonos a Gálatas 1:8, vamos a orar. Padre bendito, mi Dios de la gloria, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor, reprendemos al espíritu inmundo de estupor, de letargo espiritual, de sueño, de somnolencia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, millares de ángeles que acampen alrededor de este lugar, y que no haya nadie distraído, Señor, que nadie se duerma, que no haya esa fuerza espiritual inmunda que duerma y destruya, quite esta bendición a tu pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Mira lo que dice Gálatas 1:8, hermano, por favor. Mas ni aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Amén. En otra versión dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente, como lo estamos viendo ahora, del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo, escucha, porque vienen con apariencia de piedad, se muestran hermosos, tienen unas Biblias hermosas, ahora están saliendo unas versiones hermosísimas, y hay que tener mucho cuidado, amén. Nosotros tenemos aquí el evangelio puro. Agarra tu Biblia, amén. Si tú tienes otra versión, y ya vas a ver, te vas a dar cuenta cuáles son las versiones que están fraguadas. Hay muchas ya, hay muchas congregaciones que están se levantando ahora falsamente, y eso es una tristeza. Eso está desviando a muchas personas, amén. Advertencia, esto es llamado urgente para discernir la elección de una Biblia. Mateo 7:15, por favor. Hoy día vamos a ver bastante palabra hermosa. Escucha lo que el Señor previene. Mira, este hermano del Señor. El Señor sabía, el Señor conocía. El Señor, ustedes saben que se mueve, ¿verdad? Él viaja en el pasado, en el presente, en el futuro. Él es omnipresente, por eso. Y escucha lo que dice acá. Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir profetas? Voceros supuestamente de Dios, pero falsos profetas, amén, que hablan bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios deseos. Eso es para que a ellos lo vanagloríen solamente. Escucha esto: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, aparentemente, ¿sí? Sutilmente, suavemente, hermosamente, vestido hermosamente, con mucha sabiduría, pero hay que tener mucho cuidado. Pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor: mucho discernimiento. Porque, hermano, ya les digo, si ustedes no se congregan, si ustedes no se edifican, si ustedes están menospreciando la palabra, si ustedes no escudriñan en sus casas, si ustedes no se dan un tiempo, van a ser fácil presa. Vamos a ser fácil presa para que el enemigo destruya. Porque ahora, hermano, y es lo triste, porque esas personas defienden lo que están leyendo, defienden porque las toman como si fuera palabra de Dios. Falsos profetas que también imprimen Biblia, por si acaso. La Biblia es la autoridad suprema. La palabra es la voz viva del Dios eterno. Amén. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Vamos a escudriñar bastante ahora, hermoso.
Dice la palabra de nuestro Dios. Y esto es por eso hay que tener cuidado, porque a veces la tomamos, como dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué escritura? Amén. Pues ya les dije, si es una escritura que fraguada, mucha gente no sabe, mucha gente no ignora, nuestros jóvenes sobre todo. Por eso es importante que nosotros como sacerdotes, como cabeza de hogares, como siervos de Dios que tenemos las versiones originales, nosotros tenemos que direccionar a esta generación. Amén. Porque esta generación ya está viniendo con esas Biblias fraguadas, con estas religiones que están saliendo ahora. Estamos, ya les dije, en tiempo de apostasía, y el Señor mismo lo dijo, que aún hasta los escogidos, ¿quiénes son esos? Los escogidos se perderían. ¿Por qué? Porque no leen, porque no lo oran, no están pidiéndole dirección al Señor. Aquí dice claramente la palabra, toda la escritura, toda la escritura, pero la verdadera escritura, la que viene de Dios, es inspirada de Dios. Dios la inspiró, amén. Dios la trajo a sus siervos, Él la inspiró. Ellos no escribieron así nomás por escribir la Biblia. Vino esa revelación de parte de nuestro Dios, y ellos escribieron esta bendita palabra para la edificación, para el crecimiento de nuestras vidas. Escucha, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Dios mismo está aquí, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que andes bien, correctamente, justamente, que no te apartes de las cosas malas, a fin de que el hombre, escucha qué hermoso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Te redarguye, te corrige. Hermano, algo que estoy aprendiendo, y esto es verdad, la palabra te tiene que confrontar. La verdadera palabra de Dios te tiene que confrontar. No te puede adular, no te puede decir, estás bien, mira cómo estás, ¿verdad? Seguí nomás adulterando, seguí fornicando, seguí masturbándote, seguí viendo pornografía. ¿Ah? No, la palabra del Señor, hermano, te dice, si estás en pecado vas a morir. Si estás en pecado vienen consecuencias. Cuidado. Así es la palabra, es directa, ¿me? Enseña, redarguye, corrige, instruye, pero te instruye correctamente, como tienes que seguir, como debes seguir. Cada palabra tiene peso eterno. Esa palabra dice, cuando esa palabra es alterada, ya no es escritura, es otra cosa, es una sombra engañosa que pretende ser luz, pero cuya raíz está en la mentira. La Biblia es nuestra guía, nuestro mapa. Si esa guía está adulterada, nuestra dirección espiritual se desvía. Mira Salmo 119:5, por favor. Salmo 119:5, gloria al Rey. Salmo 119:5. ¿Qué dice la palabra? Lámpara, alumbra. La palabra verdadera te alumbra, es lámpara, es como una luz, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Te direcciona, te hace, hermano, te alumbra. La palabra, cuando tú estás con la palabra correcta, te va a direccionar, te va a llevar por una buena senda. La senda angosta, es verdad, es pedregosa, pero allí hay un camino, hay una recompensa de esa palabra hermosa. Amén. Eso es lo que tenemos que asimilar. Y lumbrera nuestros caminos. En otra versión dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Amén. En Mateo 6:23, ¿qué dice el Señor a sus discípulos? ¿Qué nos dice? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? ¿Qué te está diciendo? Aquí te está mostrando el pecado. Aquí esta es la palabra. Así es como se tiene que predicar. Amén. Si tu ojo es maligno, o sea, si tú miras algo indebido, amén, tu cuerpo está en tinieblas. Esa es la palabra. Eso es lo que tenemos que predicar. No se tiene que disfrazar. No podemos adular a nadie. Amén. Si nosotros, hermanos, no cuidamos nuestros ojos, que el Señor nos dice claramente que todo nuestro cuerpo está en tinieblas, estamos mal, estamos perdidos, estamos muertos espiritualmente. Tenemos que cuidar. No se trata de leer, se trata de qué estás leyendo. Hay versiones de la Biblia que han sido creadas con propósitos oscuros. Algunos han cambiado versículos completos, otros palabras claves. No es un error de traducción inocente, es una estrategia meticulosa del enemigo. Él sabe que no puede destruir la verdad,
pero sí puede disfrazarla. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Escucha lo que dice 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14. Mira lo que dice 2 de Corintios 11:14, por favor. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. El mismo Satanás se hace, no se te muestra, o sea, feo como muchos lo ven, como las películas de Hollywood, ¿verdad? Traen al diablo, se lo ve el diablo feo, con cuernos y rojo y nada de esas cosas. Hermano, Satanás se te disfraza como una mujer hermosa, como un varón hermoso, bien vestidito, ¿verdad? Que trae una palabra, una Biblia hermosa, bonita, pero disfrazada para poder destruirte. Amén. No es maravilla, y aquí eso tenemos que tenerlo muy claro. No es maravilla porque el mismo Satanás, cuidado, se disfraza como ángel de luz. Su método preferido no es el ataque frontal, por si acaso, sino la imitación. No te mostrará una Biblia con cuernos ni una portada elegante, dice, sino una portada elegante, diseño moderno y promesas atractivas, pero por dentro lleva un mensaje modificado que lentamente debilita tu fe, distorsiona la visión de Dios y te aparta del camino verdadero, del arrepentimiento del pecado y del temor a Dios. El enemigo te aleja con una Biblia falsificada. El mismo Satanás tentó al Señor con las Escrituras y que la conoce y no dudó en citarla, pero lo hizo torcidamente fuera de contexto. ¿Se acuerdan? La tentación, Mateo 4:6. Es para que se den cuenta, hermano, que el mismo Satanás conoce la Biblia más que tú, más que yo. ¿Sabían ustedes? Pero como la conoce, la distorsiona para su conveniencia, para desviarte del camino, del correcto camino que debería ser guiado. Y mucha gente le gusta eso, ¿verdad? Le gustan las preferencias, le gusta que le digan bonito, que le hablen bonito. Y por eso es que se va cuando lo confronta. Hermano, la palabra es para confrontarte, porque si no dejarías de ser palabra, dejaríamos de estar aquí. ¿Para qué estamos aquí? Si vamos a adularte, si vamos a decirte que estás bien, que lo que hagas, que lo que haces, como te vistes y lo que haces, estás haciéndolo bien. ¿De qué sirve? Escucha cómo Satanás se disfrazó ahí. Conocía la palabra. Mire Mateo 4:6, le dijo: si eres hijo de Dios. Escucha lo que le dijo Satanás al Señor cuando lo tentó ahí en 40 días que estuvo en ayuno el Señor. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, se apartó al desierto ahí para poder pedir dirección a nuestro Dios y para empezar a ejercer su ministerio. Le dijo: si eres hijo de Dios, escucha, échate abajo, porque escrito está. Mira, conoce Satanás. Escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti. Escucha esto: y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el verdadero, hermano, el verdadero salmo, lee el salmo verdadero, mira para que veas que está fraguado. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles, lo que dice la palabra de Dios, para que se den cuenta cómo lo disfrazó. Mucha gente puede leer eso y puede decir: pero está torcido. Mira, porque la verdadera palabra es: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso es lo correcto. Amén. Jesús contestó con la palabra verdadera en su contexto correcto. Fue una enseñanza profética. Como el enemigo puede utilizar las mismas escrituras para desviar cuando es manipulada. Amén. Esta es una enseñanza profética para ahora la iglesia, para que tengamos mucho, pero mucho cuidado. Por eso les decía: no vean cualquier cosa en la televisión ahora. Amén. Y si la ven, no sean flojitos, agarren su Biblia y comparen. Ya le dije, como estamos haciendo ahora, estamos viendo varias versiones, ¿verdad? Y estamos sacando una riqueza mucho más directa para que así podamos direccionarnos correctamente. Apocalipsis 22:18. Escucha esto. Vamos a leer mucho hermoso, hermano, esto. Apocalipsis 22:18 dice: Apocalipsis 22:18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y escucha lo que dice, estoy bien directo. Si alguno, y estoy hablando a los que están falseando, amén, estoy hablando a los que están distorsionando la palabra, para que se den cuenta que tener mucho cuidado, porque hay juicio. Amén. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte, del libro de la vida. Hay personas que ya están fuera del libro de la vida por nada más. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado ahora en este tiempo, amados hermanos. Amén. Escucha, hay juicio. Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitará inclusive nuestra parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una de las advertencias más severas de toda la Biblia es la advertencia real para quienes se atreven a alterar lo sagrado. Sin embargo, hay casas editoriales que lo hacen sin temor, con plena conciencia, amparados en supuestas mejoras lingüísticas o actualizaciones culturales. Los que está en fuego es la eternidad de millones. La eternidad de millones. Muchas personas no se dan cuenta del cambio hasta que es demasiado tarde. Versículos que solían confrontar el pecado ahora sale suave, diluido, inofensivo. Un pasaje que exalta a Cristo como el Hijo de Dios ahora lo presenta como un líder moral. Escucha esto. Ya no lo presenta como Hijo de Dios, yo lo presenta como Salvador. Y lo más peligroso es que estas versiones se llaman Biblias. Bien, el disfraz está bien hecho, pero Jesús no enseñó a juzgar por los frutos. Y los frutos de estas traducciones son evidentes. Creyentes confundidos, iglesias tibias, doctrinas mezcladas, una generación entera que ha perdido el temor reverente a la palabra de Dios. Pastores que comenzaron a utilizar estas versiones contaminadas, escucha, al principio no notaron la diferencia, pero luego empezaron a notar un cambio en sus congregaciones. Las personas ya no respondían con convicción, los mensajes perdían poder, las oraciones eran frías. Entonces empezaron a comparar las escrituras que usaban con las escrituras fieles. Y gracias al Señor lo entendieron, porque esto es para que despierte la iglesia, para que despertemos nosotros los siervos que estamos predicando y pregonando la palabra, para poder direccionarla correctamente. Amén. No estaban alimentando al pueblo con el pan del cielo, sino con una mezcla dañina que debilitaba en vez de fortalecer. Volvieron a la verdad y el fuego regresó. Donde está la palabra pura, está el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo antiguo el pueblo de Dios había abandonado la palabra de Dios. Escucha esto. Se dieron cuenta de que estaban lejos del diseño de Dios. Entonces vino el avivamiento, la restauración, el fuego. Todo comenzó con una sola cosa: recuperar la verdadera palabra, no en versión distorsionada, no una interpretación popular, la palabra tal como Dios la dio. ¿Se acuerdan el tiempo de Nehemías? Cuando leyeron ahí y las personas lloraban, se quebrantaban, se volvieron a direccionar. En el tiempo de Josías también, hermanos, se quebrantaban, lloraba la gente porque decía: Dios mío, estábamos mal, estamos direccionando mal. Pero gracias al Señor ya vino la palabra y el pueblo se volvió a direccionar y empezó a venir la gloria de Dios, empezó a derramarse el fuego, empezó el pueblo a direccionarse correctamente. Esta historia se repite hoy. Muchos necesitan encontrar el libro verdadero. Si cambiamos o quitamos esas palabras, perdemos al espíritu, perdemos la vida. Es como querer respirar en una habitación sin oxígeno. Pues que estés bien, pero estás muriendo lentamente. Así sucede con aquellos que eliminan de una Biblia adulterada. Pueden seguirse asistiendo a la iglesia, repitiendo frases, pero su espíritu se seca, su discernimiento se apaga, su pasión se desvanece. La Biblia no necesita ser actualizada, necesita ser obedecida. El mensaje eterno de Dios no se somete a modos ni a presiones sociales. Isaías 48. Isaías 48. Escucha esto de hermoso. Hermano, no te duermas, porque esto es de mucha bendición. Isaías 48. Sécase la hierba y marchítase la flor, que dice punto y coma, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No puede ser fraguada, no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Amén. No puede adularte. No, la palabra tal como está, esa es la verdadera, esa es la correcta, esa es la que tenemos que seguir. Lo que era verdad en el primer siglo sigue siendo verdad hoy. No necesitamos adaptar la palabra a la cultura, se somete a la palabra.
Todo lo contrario nos lleva a la apostasía. Hay muchos cristianos donde son perseguidos, arriesgan su vida para obtener una Biblia, porque saben el valor que tienen, porque saben que en esas páginas está el alimento que sostiene, la espada que defiende, el fuego que purifica. Vean, hermanos, en otros países cómo esos hermanitos, hermanos, lloran, agarran una Biblia, hermano, y nosotros aquí tenemos cualquier cantidad de Biblias, ni siquiera la leemos, preferimos mirar un montón de TikTok ahí y menosprecian. Y otras vidas, hermanos, los pastores se sacrifican, los matan, los crucifican, los hermanitos, hermanos, mueren, los matan en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque anhelan tener una palabra pero pura, porque ellos saben que ahí hay algo que los va a edificar, que los va a salvar, que les va a traer fuerza, fortaleza y esperanza. Amén. ¿Estamos valorando la palabra de verdad? Es pregunta. ¿O hemos caído en la trampa de versiones adulteradas que no tienen el aliento de Dios? Proverbios 14:12, escucha esto. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Ah? Hay camino que al hombre, ¿y qué pasa? Que el hombre, hermano, no quiere dejarse aconsejar con la palabra, no se rige con la palabra. No, yo creo, a mí me parece, y empieza a direccionar la palabra como le da la gana. Pero ese camino que pareciera que por tu razonamiento, por tu intelecto, por tus estudios tal vez, decir, no, yo sé más, yo puedo más, y yo creo que así me voy a conducir y así me va a resultar, pero ese camino te va a llevar a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Que nunca sea esta tu historia, que nunca llegues al final del camino solo para darte cuenta de que te guiaron por una senda falsa. La verdad no necesita adornos, solo necesita ser proclamada. La verdad es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, porque si por sí solo conforta, por sí solo libera, sana, confronta, transforma. No necesita ser supervisada ni reescrita. Solo necesita corazones dispuestos a recibirla tal como es. No es casualidad, es un llamado, es un despertar a una alerta del cielo para todas las naciones, para el mundo entero. Dios quiere hablar a través de su palabra real. No aceptes una copia, no permita que tu fe sea destruida sobre arena. Busca la roca, busca la verdad, y cuando la encuentres, abrázala con todo tu corazón. Abre tus ojos espirituales para que no seas engañado. Cuando se elimina el pecado, la sangre, se elimina también la cruz. Y cuando la cruz es silenciada, lo único que queda es religión vacía, palabras dulces que acarician los oídos, pero envenenan el alma. Uno de los ataques más sutiles y peligrosos en las versiones adulteradas de la Biblia es la mutilación del concepto de pecado, que desarman al lector espiritual en lugar de confrontar el corazón. Les gusta. Eso sí me agrada. No voy a congregarme ahí, me voy a ir a otro lado, allá escondidito. Piensan que se van a esconder. Mentira del diablo. No te vas a esconder. La palabra te tiene que confrontar, te tiene que lastimar. Eso es la verdadera palabra. Por eso es fuego, es espada. Lo tranquilizan en lugar de llevar el arrepentimiento. Llevan a tu indiferencia. Isaías 5:20, escucha esto de hermoso. Isaías capítulo 5 versos 20, su nombre. Ay de que a lo malo le dicen bueno, y a lo malo que dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque eso es lo que está pasando. No es malo, no creo. Con tal, Dios es un Dios de amor, Él es dulce, y podemos amarnos en no. Y vean ahora la religión, vean, hermano, lo que está pasando ahora. Todos se están uniendo en un solo fin, supuestamente para amar, para cuidar, para cuidar a los pobres. No, hermanito, la palabra es así dura, amén,
Escucha, la palabra confronta. Esta profecía no habla solo del comportamiento, sino habla del lenguaje, de interpretación, de intención. Habla de versiones que han convertido el pecado en una metáfora inofensiva. La Biblia verdadera no suaviza la realidad del pecado, la revela con nitidez, la confronta con autoridad, la denuncia sin rodeos. Desde el principio la Escritura muestra que el pecado es la raíz de la muerte, el origen de la separación entre el hombre y Dios. Génesis 3:1, escucha. Génesis 3:1. La serpiente era astuta. Ahí dice, ¿verdad? La serpiente antigua era astuta y le mintió a Eva. Por eso el pecado cayó a través de Eva y Adán. Por eso las consecuencias hasta ahora las estamos nosotros, les estamos viviendo. Amén. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No van a morir, se van a hacer como Dios, van a ustedes conocer, discernir entre el bien y el mal. No pasa nada, come nomás. La caída no fue una casualidad ni debilidad humana cualquiera. Fue una transgresión contra el mandato divino. Y a partir de ese acto, toda la creación quedó sujeta a maldición. ¿Sabían ustedes? Por tanto, como el pecado, mira lo que dice Romanos 5:12. Ahí está, lo dice. Romanos 5:12. Qué hermoso. Aleluya. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por Eva, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos hermanos, toda la muerte está ahí campeándose. Gracias al Señor por su misericordia. Por eso el Señor vio que la humanidad estaba perdida, por eso vino y dio su vida en expiación, derramó su sangre por nosotros, para que a través de esa sangre preciosa nos limpie. Y la gente no sabe, la gente no quiere acercarse a este Dios todopoderoso que dejó su reino y se hizo hombre. Quitar el mensaje, escucha, el pecado del mensaje bíblico es desconocer al lector de la urgencia de la redención, de la salvación. Las versiones diluidas ya no usan la palabra como fornicación, idolatría, impureza. En su lugar colocan expresiones suaves, genéricas, vacías, de peso moral. La palabra pecado es reemplazada por errores faltos, incluso con en algunos casos simplemente eliminadas. Así el mensaje se vuelve cómodo, eso le gusta, ¿no? Amable, culturalmente aceptable, pero deja de ser verdadero, porque el evangelio no fue diseñado para sentir bien al pecador, sino para llevarlo al arrepentimiento. Jesús mismo empezó su ministerio con este mandato claro. Escuche Mateo 4:17. Este es el mandato claro de nuestro Dios. Así empezó su ministerio el Señor. En ningún momento dijo: están bien, estate bien, sigan nomás fornicando, yo soy un Dios de amor y los perdono y los voy a enlazar con amor, porque yo soy amor. El Señor claramente aquí dijo en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar, después de 40 días que estuvo en ayuno ahí, bien direccionado el Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, y predicó como tienen que predicar todos los siervos, y todos y cada uno de nosotros tenemos que predicar y desnudar el pecado. Y esto es por amor, pero tristemente en vez de amarnos, nos odian, así como al Señor lo querían matar, porque los confrontaba, les mostraba, les desnudaba su pecado, y por eso hasta lo crucificaron. Pero eran pocos los que lo amaban, porque sí, de verdad lo confrontó y se arrepintieron. Y eso es lo que quiere el Señor contigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Ya no forniquen, ya no adulteren, ya no maten, ya no odien, ya no hagan eso. Esa fue su primer predicación pública, por si acaso. No fue una invitación a ser felices, ni una promesa al éxito, sino un llamado urgente a volver el corazón a Dios.
Cuando las Biblias modernas borran la palabra arrepentimiento o la reemplazan con frases ambiguas, como cambien de actitud o renueven su pensamiento, están deformando la esencia del mensaje. Arrepentirse no es una simple corrección de conducta, es una transformación radical del corazón. Te vuelvo a repetir: arrepentirse no es una simple corrección de conducta, es una transformación, un cambio genuino, real, verdadero. No es alguien que diga: yo soy aleluya, gloria, vengo con mi Biblia, pero salgo afuera y sí, soy el mismo y peor todavía. No confundan. El verdadero arrepentimiento es ese. Transformación radical de tu corazón es volver el rostro de Dios con dolor por el pecado cometido, con lágrimas, con llanto, decir: Señor, estoy arrepentido, ya no doy más, Señor, aquí estoy, vengo, me arrepiento, te confieso. Y te direccionas como el Señor quiere hacerlo. Escucha lo que clamó el rey David. Escucha lo que clamó el rey David cuando fornicó, cuando adulteró, cuando vio una mujer hermosa y ahí cayó. Pero este hombre, ¿qué hizo? Lloró, se arrepintió, reconoció. Eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Eso es lo que el Señor está demandando ahora. Esa es la palabra correcta. Eso es lo que tenemos que direccionarnos. Así es que tenemos que direccionarnos. Salmo 51:2. Escuchen esto hermoso. Salmo 51:2. Escucha lo que decía David después de haber cometido semejante barbaridad. Y ustedes saben las consecuencias, ¿no? Ustedes saben las consecuencias. Porque, hermano, la verdadera palabra nunca, jamás, el Señor nunca te va a decir: ya, qué bien, bonito, te perdono y amén. Tiene sus consecuencias. Eso nunca va a dejar de ser, por si acaso. Cualquier pecadillo que tú cometas tiene sus consecuencias. Tarde o temprano lo vas a pagar. En otras palabras, no se queda inmune eso. Peor, hay un enemigo, recuerda. Y el enemigo, cuando tú cometes un error, agarra y le pide al Señor, le dice: mira, me pertenece, tengo la legalidad sobre este varón, sobre esta mujer. Ella cometió el pecado y es mía, me pertenece, por lo tanto te va a destruir. Cuidado, escucha lo que dice Salmos: lávame más y más de mi maldad. Esto es hermoso. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado, yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que reconozcas, que le digas: sí, Señor, lávame, límpiame, purifícame, Señor, soy inmundo, mira, he destruido mi cuerpo, estoy contaminado. Yo reconozco, yo reconozco, porque el Señor dice que confesemos nuestros pecados. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y Él te libera de todo mal. Eso quiere el Señor, que tú confieses tus pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí. Si una Biblia ha eliminado de esa conciencia, ha dejado de ser instrumento de salvación. Muchos textos han sido modificados para adaptarse a las sensibilidades contemporáneas, pero la vida no es negociable. La palabra de Dios no necesita adaptarse al lector, es el lector que debe someterse a la palabra. Cuando se sustituye el lenguaje bíblico por las palabras culturalmente aceptadas, lo que se está haciendo es robar a Dios su voz, y eso no es traducción, sino traición. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, escucha esto, es viva y eficaz. Amén. En el principio ya existía la palabra, y con la palabra estaba Dios, y la palabra es Dios, y la palabra que es Dios es viva. Amén. Aquí está el autor, y lo que te estoy leyendo es el mismo Dios que te está hablando. Amén. La palabra, el verbo que se hizo carne, que habitó como unigénito Hijo de Dios, Cristo, Dios mismo manifestado en carne. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada. Tiene que penetrarte, tiene que doler, hermano. Que de dos filos, porque duele la entrada y duele la salida, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Qué lindo.
Eso es la palabra. Te penetra, te redarguye, te hace, te desnuda, te escarba. Mira cómo eres, mira tus pensamientos ahí, te los destruye. Mira lo que estás pensando, mira lo que estás haciendo. Ese es Dios, esa es su palabra. Esa palabra no tiene que cambiar, no va a cambiar nunca. Una espada no corta si han eliminado el filo, no confronta si ha sido convertida en una pluma decorativa. Escucha esto, no transforma si ha sido transformada en un poema emocional. El pecado es un asunto serio. Costó la sangre del Cordero de Dios. Cada gota que cayó en el Gólgota fue el peso por cada pensamiento impuro, por cada mentira dicha, por cada acto de rebelión contra el Creador. Cuando se elimina el pecado del texto, se profana el sacrificio. No se puede predicar la gracia sin predicar el pecado. No se puede hablar de redención sin hablar de condenación. Efesios 2:1. Escucha esto de hermoso. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para eso vino Él. Él no vino para juzgar, Él vino para salvar. Él vino por amor, Él vino por misericordia. Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Pero nos vino para direccionar, para desnudar nuestro pecado, para que nosotros nos convirtamos por amor y misericordia, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta fuerza espiritual inmunda está obrando ahora, está actuando, está trayendo falsedad, está destruyendo a nuestros jóvenes. Este espíritu inmundo de desobediencia, el espíritu del príncipe este terrible, el principado de la potestad que habita en las regiones celestes, que vino a destruir y está destruyendo, amén, aquellas vidas que están inconstantes, que no están buscando la presencia de Dios, no están en esa relación íntima con el Señor. La vida nueva tiene sentido si comprendemos la muerte en la que estábamos. Y eso solo se entiende cuando el texto bíblico lo dice con claridad. Pero muchos han preferido una escritura que no moleste, que no incomode, que no haga llorar en la intimidad. Han creado versiones que suenan espirituales pero no lo son, que tienen versículos conocidos pero no íntegros, que citan a Jesús pero la vacían de su autoridad. Jesús no vino a dar consejos, vino a salvar lo que se había perdido. Y esa salvación empieza con la exposición del pecado. Juan 16:8, escucha. Cuando Él venga, porque para eso vino, amén. Cuando Él venga, Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, amén. Cuando Él venga, porque para eso vino Dios, amén. Para convencer, para redarguirte, para desnudar, para confrontarte, hermano. Para eso es la palabra. La palabra no puede ser dulce a tus oídos, no te lastimes, hermano. Más bien agradece al Señor que el Señor está utilizando los instrumentos que el Señor ha levantado en este tiempo. Su palabra es así, no es suave, es para confrontar. Él vino para convencer al mundo, para que te convenzas tú, para que recibas esta palabra. La fe viene por el oír, y la palabra de Dios, y la palabra nunca va a volver vacía. El Señor te trajo con un propósito. El Señor te está haciendo ver esta predicación de la palabra ahora. No es casualidad que tú estés ahora en las redes, porque Él vino por un propósito, para convencer al mundo de pecado, para que se arrepienta. Porque Dios no es un Dios de juicio, es un Dios de amor y de misericordia. Pero también, hermano, se duele del castigo, pero también es fuego consumidor. Esa es la verdadera palabra, eso es lo correcto. ¿Cómo podrá hacerlo si el lector tiene en sus manos una Biblia que no menciona el juicio? ¿Cómo sabrá qué necesidad de ser salva si nunca ha entendido que está perdido? Las versiones diluidas también han eliminado las referencias al infierno, el castigo eterno y la ira santa de Dios. Vean las religiones cómo están. ¿Acaso predican del pecado? No, política, amor. El Señor dice: vas a ser próspero, ¿no? Vas a ser cabeza. Todo positivismo. Le han creado a un Dios de bolsillo, amable, sonriente, que jamás se enoja, que nunca disciplina, pero no es el Dios de la Biblia.
Romanos 1:8, escucha lo que dice. Escucha, esta es palabra de Dios. Yo no me estoy inventando nada. Es palabra de Dios que confronta, como te digo, que penetra. Es palabra de Dios útil para enseñar, para corregir, para redarguirte, para instruirte, para que seas perfecto, para que lleguemos a la medida, a la estatura y la plenitud de Cristo, dice la palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. De arriba viene el juicio, y de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otra versión dice: pero hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Son los que están fraguando ahora. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Cuidado. No contra algunos pecados, no contra ciertas épocas, contra toda impiedad, contra toda injusticia. Es verdad, ha sido silenciada en muchas versiones modernas, y al hacerlo han dejado al lector con una visión incompleta del carácter divino. La palabra no solo revela el amor de Dios, también revela su justicia, su santidad, su autoridad, y esas dimensiones no se entienden si se borra el pecado del mensaje. Cuando Isaías vio al Señor en el templo, no gritó: qué amable eres, ni qué tierno es tu amor. Gritó: ay de mí, que soy pecador. Lo que dice en Isaías 6:5, escucha. Isaías, el Señor lo llamó. Vea, mire a quién llama el Señor. Es que, hermano, eso es lo que tenemos que entender. El Señor levanta a quien quiere, pero levanta, tiene siervos el Señor. Eso vamos a predicar el próximo domingo. El Señor ya puso en mi corazón. Porque, hermano, el Señor levanta de en medio del pueblo, en medio de aquí, de este grupo. El Señor puede levantarte como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Pero ojo, ten mucho cuidado, porque el Señor tiene sus instrumentos. Cuando Isaías vio, mira, dice Isaías 6:5: entonces dije, eso dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, escucha, un hombre pecador, un hombre con debilidades como cualquiera de nosotros. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ve, hermano, temblaba este varón ahí. Ay de mí, siendo miserable, siendo un pecador, pero el Señor me miró. Amén, el Señor te miró. No es casualidad que tú estés aquí. El Señor tiene propósito para con tu vida. La verdadera presencia de Dios produce quebranto, no carnalidad. Conduce al temor reverente, no al entretenimiento emocional. El apóstol Pablo jamás suavizó su mensaje. En sus cartas el pecado es confrontado con nombres, con consecuencias y con lágrimas. 1 Corintios 6:9. Escucha lo que decía Pablo a los Corintios. Esta es la verdadera palabra. No es una palabra dulce, suavizada, que te dice: qué bonito estás, qué bien estás. Amén. Escucha lo que dice. Escucha, estos son los verdaderos siervos. Así se tienen que predicar. Pero a veces, hermano, el pastor seguro sabe mi vida y se van bravísimos. Sin embargo, es la palabra. Escucha lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Palabra tajante, palabra verdadera. No erréis, les decía, porque ni los fornicarios, ni los que se inclinan ante las imágenes, ante las estatuas, en otras palabras, ni los adúlteros, los que tienen relaciones sexuales siendo casados con mujeres casadas o hombres casados, ni los afeminados, los que andan como mujer, porque el Señor los creó hombres, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, los que fragúan las pesas y están robando ahí, ni los avaros, los que les gusta el dinero, más el dinero, ni los borrachos, aquí lo dice, ni los maldicientes, los que andan maldiciendo, diciendo mal de uno y del otro, ni los estafadores, los que engañan, heredarán el reino de Dios. Así de sencillo, así de confrontar, así
de confrontación. Así la confrontación. Amén. Clarito, no hay por dónde perderse. Hay muchas versiones que han quitado estas palabras, las han traducido con eufemismo. ¿Saben qué significa eufemismo? Manifestación suave y decorosa de ideas, palabra de expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto que puede ofender. Ese es el eufemismo. Palabras bonitas. No, está bien nomás, vestite así, nomás fornicar. ¿Qué tiene? Una cervecita, un bailecito nomás. Eufemismo. Manifestación suave, decorosa. Expresiones lo más menos ofensiva, para que el hermanito no se lastime, para que la hermanita no se duela, para que no se vaya. No, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta a los siervos, porque el Señor quiere verdaderas personas que de verdad busquen la perfección, se quebranten, lloren, reconozcan su pecado y se vuelvan a direccionar, porque si no viene el Señor y se quedan. Y al hacerlo han cerrado la puerta al arrepentimiento, porque solo quien reconoce que su vida está fuera del reino entra por la puerta estrecha. Jesús nunca ocultó la verdad para agradar a las multitudes. Nunca. Escucha Juan 8:34. Escucha lo que decía el Señor a las multitudes, el Señor Jesús. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, ciertamente, verdaderamente, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, que comete pecado, va a ser siempre esclavo del pecado. No es palabra suave ni disfrazada, es palabra directa al transgresor. No hay espacio para interpretaciones suaves. El pecado esclaviza y solo la verdad lo rompe. El pecado esclaviza y solo la verdad lo rompe. Te estás riendo ahora, pero vas a ver después. Y conoceréis la verdad, Juan 8:32. Por eso decía el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque eso quiere el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Conoce la verdad. La verdad no es ningún otro Dios. La verdad es Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero si la verdad ha sido censurada, maquillada, editada, entonces no hay libertad, solo ilusión, solo religión sin poder. Un evangelio sin pecado es un evangelio sin poder. Una Biblia que no menciona el juicio, es una Biblia sin urgencia. Una palabra que solo ofrece consuelo, pero no confrontación, no es palabra de Dios. Qué hermoso. Es un eco vacío de una generación que ha perdido el temor. Se olvida de esta palabra de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Los insensatos, los que no quieren, ¿verdad?, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestación de la sabiduría, así dice Proverbios 1:7. Ese temor no nace de frases dulces, sino de la conciencia de que hay un Dios justo que juzga con equidad. Cada vez que una versión borra el pecado del texto, está anulando una puerta de redención, de salvación. Porque lo que no se nombra no se reconoce, y lo que no se reconoce no se manifiesta y no perdona. Escucha esto de hermoso: lo que no se nombra no se reconoce, y lo que no se reconoce no se confiesa. Amén. Y por eso que a la gente le gusta eso. Claro, porque ahí todo es amor y no hay que confesar. Y se están perdiendo su salvación, su redención, porque están viviendo light. Les gusta eso. Qué bonito. Lloran y salen claro, nadie le dijo nada, y siguen en pecado, tranquilitos, bonitos. Ahí me gusta, ahí voy a ir, me voy a ir ahí. Primera de Juan 1:9 dice claramente aquí, hermano, este verso bíblico, ¿saben qué? Es el ABC de nosotros los cristianos. Es un verso bíblico revelador, profético para ese tiempo del fin.
si tú no pones por obra esto ahora, si tú no te limpias, si tú no confiesas, o sea, confesar, ¿qué dice la palabra? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir? El que esconde sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, él sí tendrá misericordia. Porque hay muchos que encubrimos. Venimos a la iglesia, estamos ahí, pero estamos con un montón de podredumbre, encubriendo. Porque hay espíritus inmundos que están ahí, hermanos, ¿saben qué? Tienen legalidad, a veces desde niños están ahí ligados a ese pecado. Por eso hay que confesar, reconocer, porque si no, eso los va a destruir y los va a jalar siempre a la inmundicia, siempre al pecado. Aquí claramente, hermano, esa es una ley de reino, e incluso hasta para liberación. Si hay alguien, hermano, que está endemoniado, vuélvelo en sí. Ya les enseñé, vuélvelo en sí para que esa persona recapacite, reconozca, confiese y recién va a ser libre. Si no, no, a no ser que sea un tiempo de ese siervo de ayuno y de oración, mucha oración, porque hay demonios que así nomás no salen. Por eso aquí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos libera de toda maldad. Nada más, confiesa: amén, soy tal, he hecho esto, Señor, pero hazlo de todo corazón. Nadie confiesa algo que no cree que es pecado. Por eso es importante hacer notar el pecado al hombre, para que confiese, para que sepa que está cometiendo, que está infringiendo un pecado, que está cometiendo un error. Nadie confiesa algo que no cree que es pecado, que se arrepiente de algo que la Biblia ya no condena, porque eso es lo que está viendo ahora. Por eso les decía, estamos en un tiempo peligroso, peligrosísimo. Ese es el verdadero peligro. No se trata de letras, se trata de almas. El juicio no ha dejado de ser real solo porque algunas personas lo han borrado. El infierno no ha dejado de existir solo porque ciertos editores lo consideran ofensivo. Escuchen, la paga del pecado sigue siendo muerte. Ustedes saben, ¿verdad? Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es... Eso es lo que tienes que saber. La paga del pecado. Por eso dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios, ¿sabes qué? De Dios es vida eterna. ¿Sabes en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si estás en pecado, estás en muerte, pero ahí está Dios, que te quiere dar un regalo, esa dádiva, amén, esa gracia, su amor inmerecido, para que tú, a través del único que pagó el precio, que es Cristo Jesús, tú puedas ser salvo y tengas esperanza. Es la verdad que libera, y esa verdad se encuentra en la palabra que no ha sido adulterada. Lo que está en fuego no es una preferencia teológica, es la eternidad de millones. Una Biblia diluida produce cristianos tibios. Una Biblia fiel produce discípulos transformados. Y eso es lo que quiere el Señor: discípulos verdaderos, transformados, verdaderos siervos de Dios, como les decía, y siempre eso lo voy a repetir: que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal. Apocalipsis 3:16 lo dice. Escucha la palabra. Te está confrontando, nos está confrontando. Esto también es para mí, por si acaso. ¿Para qué? Para que temamos. Para eso es. Para que temamos, para que temas. Por cuanto, escucha lo que dice Apocalipsis, el Señor Jesús: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Quién es el tibio? El que no le importa, no se congrega, no se edifica, no ama, no le sirve, vive con indiferencia. Ese es el tibio. Y el tibio, hermano, aquí el Señor lo dice. No lo digo yo por si acaso, porque van a decir: el pastor me está diciendo, el pastor me está destruyendo, el pastor me está lastimando. No, aquí el Señor lo dice: por cuanto eres tibio y no frío, te voy a vomitar de mi boca. Esa es la palabra, ese es el Señor.
¿A dónde está el Dios de amor? Dios es un Dios de amor. Ahora todavía está mostrando su amor y su misericordia. Está extendiendo sus brazos. El Señor te dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo os haré descansar y hallaréis refrigerio para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. Pero si eres tibio, si eres frío, te voy a vomitar de mi boca. Busquemos la llenura, busquemos estar llenos de aceite, nuestras lámparas llenas de aceite, y que estén alumbrando fuego. Porque si no, ay, hermanito, tarde o temprano vas a ver la legalidad que ya ha tomado Satanás en contra de tu vida, y vas a ver el lloro y el crujir de dientes. No es contra el pastor, no es contra el hermanito encargado, contra la hermanita, no. Es contra el mismo Dios Todopoderoso, a quien tú estás revelándote, falsificando, falseando y modulándola la palabra a tu conveniencia. El mensaje diluido no produce fuego, produce indiferencia, y la indiferencia espiritual es uno de los signos espirituales más peligrosos de una generación que ha dejado de temer a Dios. Por eso, antes de confiar en una versión moderna por su diseño atractivo o su lenguaje actualizado, solo la palabra viva, fiel, intacta tiene poder para cambiar corazones y abrir las puertas del reino. El fundamento de nuestra fe no es una filosofía ni una moral, es una persona, Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y no cualquier versión de Él, sino el de Cristo revelado en la Escritura, el Verbo eterno hecho carne, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Y si es verdad, esta verdad es alterada, toda la escritura espiritual se desmorona. Por eso el ataque más sutil, letal, que algunas versiones de la Biblia han ejecutado es contra su divinidad, y no con negación más, y con negación más frontales, no con pequeñas modificaciones, omisiones estratégicas y palabras suavizadas que al acumularse emocionan la imagen del Cristo glorioso hasta convertirlo en una figura humanizada, reducida, básica de majestad. Primera de Juan 1:1, escucha. Aquí está clarito lo que les decía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y escucha lo que dice esta otra versión: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Mira, aquí dice, no dice el Verbo, la palabra. Antes de que, aquí está la respuesta. ¿Dónde es Dios? ¿Dónde se originó Dios? Antes de la fundación ya existía Dios. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Ya existía aquel que es la palabra, Cristo. La palabra estaba con Dios. Levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia. Levantemos su Biblia. Y la palabra es Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y como estoy leyendo su palabra, Dios te está hablando. Así de sencillo. Amén. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra, el Verbo, es Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó como unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. No dice que era como un Dios, ni un Dios, sino que era Dios. Esta afirmación es el cimiento de toda redención, y cuando una versión de la Biblia cambia este versículo, ha cortado la raíz misma de la salvación. A través de la historia, los ataques y la identidad divina de Jesús no han cesado desde los tiempos del apóstol Juan inclusive. El Espíritu Santo ya advertía contra los que negaban que Jesucristo había venido en carne. Escucha este 1 de Juan 4:3. Porque ya estaban falsificando, ya estaban fraguando la palabra. Hermanos, desde la antigüedad ya habían falsos profetas, ya habían falsos cristos. Ya, hermanos, estaban distorsionando la palabra. Estaban distrayendo a los discípulos. Estaban distrayendo sobre todo a las ovejitas, a los pequeñitos, a los flojitos, a los que no se congregan, a los que andan, prefieren ver otras predicaciones allá y se contaminan. Y peor si no tienen base. Son fácil presas de ser reducidos a nada. Primera de Juan 4:3, ¿qué decía Juan? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, ahora se está fraguando la palabra, aunque no lo crean. Muchas personas están distorsionando esta verdad y mucha gente se está destruyendo. Por eso les decía, después vamos a ser perseguidos, porque supuestamente la Biblia fraguada es la que tenemos nosotros y la de ellos es la verdadera. Por eso es que tenemos que tener, míralos, en otros países, ¿sabe qué hacen, hermano? Allá no tienen Biblia, allá tienen pedacitos de versiones de versos bíblicos y se los memorizan y después los rompen, porque si no, si los pillan, los matan. Así es en otro país. Y ya no van a ver las buenas versiones. Por eso el Señor está previniendo ahora, porque, hermano, desecha todo aquello que minimiza a Dios, a Cristo. Este rechazo no siempre viene en forma de herejía directa. A veces se presenta en una nota de traducción, en un artículo omitido, en una letra minúscula, escucha, que cambia el sentido. Por eso el peligro es aún mayor, porque no despierta alarma inmediata, pero su intención es clara: rebajar a Cristo. Presentarlo escucha lo que tienen sus bibliecitas, las que sabemos. Presentarlo solo como maestro, como profeta, como guía moral, pero no como el Dios encarnado. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Mateo 6, 16, 15, escucha. El Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro, para que se den cuenta, Pedro. Pero no fue Pedro, porque quien se lo reveló fue el Padre, la deidad de Cristo. Amén, la divinidad de Dios. Mateo 6, 16, 15, ¿qué dijo? Y les digo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntaba a sus discípulos. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Estaba marcando el eje sobre el cual gira todo el evangelio. La respuesta de Pedro fue tajante: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo corrigió, no dejó que exagerara. Él, al contrario, lo bendijo y le reveló que tal confesión provenía del Padre. Todo creyente verdadero debe afirmar esa verdad con la misma convicción. Pero si la Biblia que sostiene en sus manos ha sido manipulada para debilitar esa declaración, el lector terminará en una fe construida sobre arena. Algunos textos fundamentales han sido alterados en versiones modernas. Versículos donde antes se proclamaba la deidad de Cristo con claridad, ahora han sido traducidos con términos vagos que podrían aplicarse a cualquier líder espiritual. La frase Dios fue manifestado es carne. Escucha esta verdad y esta revelación. Primera de Timoteo 3:16. Esto es para que entendamos. Amén. Para que entendamos que Jesús no fue un Mesías, o sea, no fue un iluminate, no fue un pastorcillo más. Fue Dios, es Dios. Pero las nuevas versiones lo minimizan. Y eso es lo peligroso. Deshazte de eso, porque te va a minimizar, te va a contaminar, te va a destruir y te va a pagar. Porque esa no es la verdad. Mira lo que dice clarito aquí, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio. Ya les dije que misterio es una verdad revelada ahora. Ya no es algo oculto, es una verdad revelada, porque aquí la está revelando el siervo del Señor, lleno, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Grande es este misterio de la piedad, que dice: Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios se presentó como Cristo Jesús, como el Mesías, como Emmanuel, Dios con nosotros. En muchas traducciones extemporáneas han sido sustituidas por Él fue manifestado en carne, con minúscula. Mira,
y explícitamente la palabra de Dios nunca parezca un cambio menor, la diferencia es abismal. La identidad del sujeto ya no es evidente. La verdad teológica queda velada y el lector, si no tiene discernimiento, nunca sabrá que ese versículo clamaba de la forma directa que Cristo es Dios. La deidad de Cristo es la que da valor a su sacrificio. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte no tiene el poder de redimir a toda la humanidad. Solo Dios puede cargar con el pecado del mundo entero. Solo Él puede ofrecer un sacrificio sin mancha, sin defecto. Escucha lo que dice Hebreo 1:3. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está Cristo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo el resplandor de su gloria. Y escucha lo que dice esta otra versión para que le podamos entender. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. No dice que parece a Dios, sino que es la expresión exacta de su ser. Esa es la verdad. En algunas versiones tratan de diluir, reduciendo a Cristo a un modelo de comportamiento, pero negándole su naturaleza eterna. Cada vez que se elimina un título divino de Cristo, se está robando autoridad. Cuando el texto dice que el Señor, que es el Señor, pero una versión solo lo traduce como maestro o líder, lo ha debilitado su posición celestial. Filipenses 2:9, escucha esto de hermoso. A su nombre. ¿Seguimos o nos quedamos? Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versos 10, por favor. Para que el hombre, escucha esto, escucha esta revelación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que el nombre de Jesús, no hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, dice la palabra. Esa confesión no es opcional, es la culminación de la revelación, es el reconocimiento de su soberanía, y cuando una Biblia no lleva al lector a esa convicción, no está cumpliendo su propósito. Aquí el Señor lo dice hermoso en Colosenses 2:8. Y eso siempre predico, porque a veces dice: ¿por qué se bautiza en el nombre de Cristo? Hermano, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Gálatas dice: ¿no sabéis que soy todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos de toda la deidad? Por eso está aquí escrito hermoso. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Nadie nos engañe, cuidado, porque van a haber filosofías. Hay hombres letrados que tienen con un montón de letras, que traen palabras bonitas, persuasivas, para convencerte, adulativas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hermano, nadie. Por eso es importante, como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea verificaba lo que el siervo predicaba, verificaba que esté escrito lo que Pablo decía. Tengan cuidado, escucha esta otra versión. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero no solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Es que son espíritus inmundos que están, hermano, tomando su mente y su voluntad de esa persona para distorsionar las escrituras y desviarte de la verdad. Eso es lo que hacen. Son fuerzas espirituales inmundas. ¿En quién? ¿Saben quiénes? En los orgullosos, en los envanecidos,
y los que se creen más que cualquier, que el pastor incluso y que el Cristo mismo, esas son las personas que empiezan. A mí me parece, yo creo, yo voy a escribir y le voy a agradar a las personas. Se quieren más bien que a ellos, solamente a ellos, los vanagloríen, los besen, los abracen. Pero ¿a quién tenemos que darle la gloria? Es al Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No una parte, no un reflejo, sino toda la plenitud. Este versículo ha sido objeto de traducciones suavizadas que reemplazan deidad con expresiones como naturaleza divina, lo cual abre la puerta a múltiples interpretaciones. Escucha, pero el original griego usa la palabra teotes, que solo puede significar la naturaleza esencial de Dios. El cambio no es inocente, es parte de una estrategia para presentar a Jesús como uno más entre muchos. Un ser elevado, no el único digno de adoración. Esta manipulación del texto no solo afecta la teología, afecta la adoración, la fe del creyente. Si Cristo no es Dios, entonces no merece nuestra adoración absoluta. Entonces orarle es idolatría. Entonces su interpretación, su intercesión no es suficiente. Entonces su sangre no puede salvarlos. Por cada palabra que las Escrituras usan para describirlo es esencial. No pueden ser reemplazadas, hermano. No deben ser reformuladas, porque cada uno revela una faceta de su gloria. Apocalipsis 1:8, ¿qué dice Apocalipsis 1:8? Mira qué hermoso. Apocalipsis 1:8, ¿qué dice el Señor? Ahí el mismo Dios Todopoderoso se manifiesta, el mismo Señor Jesús se manifiesta. ¿Y sabe qué dice? Yo soy el alfa. ¿Qué significa el alfa? Yo soy el principio y la omega y el último. Amén. Eso dice el Señor. Yo soy el principio y yo soy el último. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién dijo que iba a volver otra vez? El Señor Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Todopoderoso, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es una afirmación. Esta afirmación es una de las más directas y contundentes sobre la naturaleza divina. Sin embargo, hay versiones que han omitido la palabra todopoderoso y lo han relegado a notas, el que restándole fuerza y visibiliza al texto. Y visibiliza, ¿verdad? Visibilidad al texto, perdón. Pero esa declaración no es decorativa, es una revelación de quién es Él. Es el mismo que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. A su nombre. El creador, el sustentador, el juez final. Si Jesús no es Dios, entonces la palabra no tiene autoridad suprema. Entonces su interpretación de las Escrituras puede ser cuestionada. Entonces su promesa de vida eterna se convierte en una opinión más entre muchas. ¿Qué dijo el Señor Jesús en 14:6? Juan 14:6, escucha. Juan 14:6. ¿Qué dijo? Lo sabemos, ¿verdad? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice nadie va, nadie viene. Qué hermoso, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dice nadie va al Padre, nadie viene al Padre. Ya estaba refiriendo. Nadie viene al Padre, sino por mí. Revelación. No deja margen para debate. No dice que es una vía ni una opción espiritual. Es el único acceso al Padre. Esa exclusividad está extrínsecamente ligada a su deidad, a su divinidad. Solo Dios puede llevar al hombre a Dios. Y si esa verdad es diluida, entonces el mensaje deja de ser el Evangelio. El apóstol Tomás, al ver a Jesús resucitado, no exclamó simplemente sorpresa, se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28, véanlo.
Entonces Tomás respondió, porque Tomás no creía. José Hernández decía: no, yo si no veo, si no meto mi dedo en su costado, meto en sus manos, no voy a creer. Porque ya les habían dicho a los discípulos que había resucitado. Vea, aunque él sabía, el Señor mismo le había dicho: pero este hombre incrédulo. Pero cuando lo vio, hermano, el Señor le dijo: ven, incredulito, ven, ven, ven. Ahí está, toca mi mano. Dijiste que tenías que tocarme, tócame. Y recién creyó, pues no. Y por eso le dijo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Y aquí está la revelación: y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús le dijo: porque me has visto. Porque la gente quiere verlo, la gente quiere tocarlo, pero el Señor está aquí ahorita. El Señor está ahorita ahí en tu casa. No lo ves, no lo vemos, pero lo sentimos. Y Él está aquí ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y dale un fuerte aplauso a Él, porque Él está aquí ahora. Él está en tu casa ahora. Él está ahí contigo ahora. Ahora mismo Él te está redarguyendo. Ahora Él te está mostrando esta revelación divina, preciosa. Lo que dijo Tomás: Señor mío y Dios mío, porque lo vio resucitar. Muchos quieren eso, ¿verdad? De repente, espera un poquito. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, feliz, dichoso. Si lo que estás recibiendo ahora lo crees, vas a ser feliz, vas a ser dichoso, porque hoy día puedes pasar de muerte a vida. No rechazó ese título. Escucha lo que el Señor hizo. El Señor no rechazó ese título, lo aceptó, no exclamó simplemente sorpresa, se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás, Jesús no lo corrigió, no lo rechazó, lo aceptó, porque era una verdad revelada para el mundo entero, para ti ahora, amado hermano. Muchas versiones modernas omiten esta contundencia, cambian la puntuación y alteran el orden del texto, haciendo parecer que Tomás simplemente hizo una exclamación emocional, no una declaración. Así lo hacen, no una declaración doctrinal. Pero la estructura gramatical del original griego no deja dudas. Tomás lo llamó Dios y Jesús lo recibió como tal. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Salvador, no lo describió como un gran profeta. ¿Sabe qué le dijo? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso está en Lucas 1:35. Esta afirmación fue más que una profecía, fue una proclamación celestial del origen divino de Jesús. Y todo el Nuevo Testamento confirma esa identidad. Todo el Nuevo Testamento. Es que no leen, el religioso no lee. ¿Cómo va a conocer la verdad si no lee? Romanos 9:5, escucha lo que dice. Escucha, márcatelo este verso bíblico también. Aquí está clarito. Romanos 9:5 dice: de quien nosotros los patriarcas, y de los cuales según la carne se hizo unigénito, se hizo carne, ¿verdad? Fue concebido en una mujer virgen, pero después tuvo hermanos. María tuvo hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacobo, Judas, José y Simón. 4 hermanos. Sus hermanos, una de sus hermanas, ¿sabe cómo se llamaba? María. Después no dice ahí, de ninguna dice, pero porque dice que siempre el primer hijo, la primera hija siempre tenía el nombre, ¿no? Si era una mujer se llamaba siempre, si era una mujer primogénita se llamaba igualito que la mamá. Si era un hombre primogénito se llamaba igualito que el papá, para seguir manteniendo el nombre. Así era. Por eso decimos que es María. Yo he visto muchas versiones. Muchos piensan que una de sus hermanas de José se llamaba María. Ahí dejémoslo. Amén. Romanos 9:5 dice: ¿y quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, ¿qué dice? El cual es Dios. Cristo vino, se hizo carne y es Dios entre nosotros. Fue Dios entre nosotros.
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta verdad no puede ser negociada, no puede ser empaquetada para agradar al gusto moderno. Tiene que ser proclamado sin temor. El apóstol Pablo advirtió que habría tiempo en que se predicaría a otro Jesús. Y es verdad, 2 Corintios 11:4. Vea lo que dice. Hoy día nos vamos a alargar un poquito. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quieren que quedemos ahí? Sigamos, ¿verdad? Amén. 2 Corintios 11:4, escucha lo que dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, uy, hermano, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque eso le gusta a la gente, ¿no? Como a los atenienses, ¿no? Siempre les gustaba algo nuevo. A ver, que venga, nos gusta algo nuevo, siempre que nos prediquen algo nuevo. Ya nos aburrimos de lo antiguo, ya no es lo mismo otra vez, lo mismo, el pastor lo mismo. Cansado estoy de esa leche espiritual, ya no. Pero no hay otro evangelio. El evangelio no cambia ni va a cambiar nunca. Te va a seguir hablando hasta que de alguna vez, de alguna manera te lo vas a grabar, lo vas a asimilar, porque para eso es. Se repite y se repite y se repite. A ver si se te graba, porque hermano, sales y lo mismo. Seguimos iguales y peores todavía. Más fríos, más frívolos, más indiferentes. No un anticristo, no una versión abierta, sino una versión adulterada del Hijo de Dios. Y ese otro Jesús es el que hoy muchas versiones modernas están promoviendo. Un Cristo sin poder, sin gloria, sin eternidad. Un Cristo culturalmente aceptable, espiritualmente inofensivo, doctrinalmente neutral, pero no es el verdadero, y solo hay salvación en el verdadero Jesucristo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Está Hebreos 13:8. Jesucristo, para que se den cuenta, es Dios, es el mismo de ayer, es el de hoy y por los siglos de los siglos. Su naturaleza no cambia, su divinidad no se negocia, su autoridad no disminuye con el paso del tiempo. Por eso la Biblia que lo presenta debe hacerlo con fidelidad absoluta. No cambia. No es como dicen nuestros hijos, ¿verdad? Los jóvenes: no, papá, es que tú eres un antiguo, ya ahora estamos en una época moderna, la Biblia se tiene que actualizar, estamos un tiempo en otra época. No, señores, Jesucristo es el mismo, su palabra es la misma y nunca jamás va a cambiar. Si el que falsifica, si el que aumenta o disminuye, ya sabe los juicios que vienen. A su nombre. Cualquier alteración, cualquier interpretación, cualquier cambio sutil que lo hace aparecer menos de lo que es un acto de rebelión contra el cielo. Toda versión que reduce a Cristo a una figura simbólica, todo texto que omite su señorío, toda Biblia que lo presenta solo como un maestro iluminado, está participando del error. 1 Juan 2:22. Escucha esto. Wow, hermano, no, Dios mío, es altísimo esto. Seguimos. 1 Juan 2:22. Escucha. Escucha lo que dice la palabra. ¿Quién es mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Este es el anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Este es el que está en contra de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y en otra versión dice: entonces ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. No hay neutralidad posible. No se proclama hijo como Dios o se está yendo a la oposición a la verdad. La adoración verdadera nace del conocimiento correcto. Nadie puede amar verdaderamente a un Cristo que no conoce. Nadie puede rendirse a un Salvador del cual tiene una imagen distorsionada. Por eso la fidelidad es la traducción de los pasajes que revela la deidad de Jesús.
No es una cuestión académica, es un asunto de vida o muerte espiritual y de la imagen de Cristo, que es deformada. La fe también lo será. ¿Cómo dice? La fe también lo será, y una fe basada en Cristo falso no salva. A su nombre. Vamos a ir a adelantarnos, no, por favor. Éxodo 34:6, por favor. Escucha esto, hermano. Por eso nos vamos a quedar un poquito, por favor. Téngame paciencia, amén. Es importante esto. Escucha. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la maldad y la rebelión y el pecado. Ese es Dios, es un Dios de amor, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? Coma. Y que de ningún modo, escucha, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, amén. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo lo que hiciste, lo que cometiste va a quedar ahí olvidadito. No, 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 no. Y es más, tu maldad, tu indiferencia, la va a pagar. ¿Sabes a quién? Pues mucha gente dice: ¿por qué tantos niños defectuosos? ¿Por qué tantos niños sufren? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan malo? Somos nosotros los padres. Porque aquí dice: la maldad, la iniquidad de los padres, ¿verdad? Sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Traes maldición a tu generación por tu culpa, por nuestra culpa. Tu generación va a ser maldita hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la palabra. Esa es la palabra. La palabra no se disfraza, no te va a suavizar. Dios se describe a sí mismo con esas palabras. Esa es la intención sagrada del carácter divino: amor y verdad, perdón y justicia, redención y juicio. Separados es mutilar al Dios vivo. Todo viene ahí: amor, verdad, perdón, justicia, redención, juicio. Todo viene a su nombre. Juan 17:17. Que no podemos fraguar esto, es palabra de Dios. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Escucha la oración del Señor Jesús cuando estaba orando, clamando por nosotros, por los discípulos, porque le decía: yo oro por ustedes. Gracias al Señor, Dios nadie se perdió, solamente uno. Y estaba orando, intercediendo, y también le decía: y por los que ustedes van a ganar a nosotros. Y les decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ven? Su palabra es verdad. Su palabra no miente. La santificación no se logra con mensajes diluidos. El cambio profundo del alma no ocurre cuando se ocultan las exigencias divinas, sino cuando se confronta al hombre con su realidad y se lo llama arrepentimiento. A su nombre. Romanos 1:25. Estoy avanzando rápidamente. Romanos 1:25, para que vean qué hermoso, qué riqueza, qué bendición esto. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso cambiaron en la antigüedad y lo están haciendo ahora, honrando y dando culto a las criaturas. Escucha esa ignorancia ahora. Honrando y dando culto a las criaturas, al perro, al gato, al piojo, a la vaca, al sapo, a las esculturas inertes, muertas, que no tienen vida, no caminan. Cambiaron la verdad de Dios. Vea, devotos a la imagen, a la tal del barrio tal.
la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que están haciendo ahora. Esas son las Biblias, esas son las religiones falsas que están habiendo ahora. La ponen, lo sacan a Dios y ponen a otra persona. Esta es la que salva, esta es amorosa, este es amoroso, está con sus manitos así, no ve que está orando siempre, intercediendo. Cambiaron la verdad de Dios. Estamos viendo la verdad. Esta verdad te tiene que hacer libre de una vez por todas. Sal de esa ignorancia. No seas necio, necia, tonto, tonta, honrando y dando culto a las criaturas. Imagínense, antes que al Creador. Adoran al sol, adoran a la luna. Hermano, ¿quién creó la tierra? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó los animales? ¿Quién lo creó? ¿Acaso no fue Dios? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la raíz del error, tomar lo creado como referencia para interpretar al Creador, adaptar el mensaje interno a los caprichos temporales y humanizar lo divino hasta que ya no confronta, no redime, no transforma. No hay ningún versículo que autorice modificar la palabra para no herir sensibilidades. No existe ningún pasaje que diga que la verdad debe ser negociada por empatía. El apóstol Pablo, consciente de la tendencia humana a buscar enseñanzas agradables, escribió a Timoteo. Mira lo que le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4:3. A su nombre. Ya vamos una media hora más. A su nombre. Estamos comiendo un churrasco hermoso. 2 Timoteo 4:3. Escucha lo que decía, por eso le diga, esta es palabra, esto es lo correcto, así se tiene que predicar. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya este es el tiempo. Ya este es el tiempo, hermanito. Amén. Cuando tú veas una iglesia, lights ahí, que todo ese hermano bonito, te abrazan, te besan y te dicen, seguí nomás igual, no te confrontan. Hermano, cuidado. Cuando lo minimizan a Cristo, cuando lo toman nomás por un profeta, por un iluminadito más, cuidado. Cuando no te digan nada, no te confronte la palabra, cuidado. Cuidadito. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ya la sana doctrina, este es el tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué quiere decir? Se van a juntar a oír sus propios deseos. Lo que desea su corazón, lo que le agrada. Eso es lo que le gusta a la gente. Lo que le agrada. Esto es bonito, me gusta, qué hermoso. Me gusta porque hace chiste. Ja, 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 ja. Se amontonan para oír sus deseos, no la palabra. Y apartaron de la verdad el oído y se van a volver a fábulas, a cuentos, a mitos, a historias. Así se está predicando. Ya no hay palabra, ya no hay revelación divina. Entonces, para llenar los mensajes empiezan, bueno, les voy a contar un chiste, les voy a contar un cuento, les voy a contar una historia. Cuidado. La palabra, ¿qué le dijo el Señor Pablo a Timoteo? Predica mi palabra. Es cierto que de vez en cuando hay que contar un testimonio, gloria a Dios, la gloria lo que el Señor ha hecho, amén. Pero aquí no podemos ir fuera de contexto de lo que el Señor está hablando. Las Biblias inclusivas no están hechas para confrontar, sino para complacer. Dice, no están para confrontar, sino para complacer. No, la Biblia inclusiva dice, no están hechas para confrontar, sino para complacer. No se presentan como espadas, sino como almohadas. Escucha esto. Pero el Evangelio no fue diseñado para ofrecer comodidad, sino para despertar a los muertos espirituales. Cuando las versiones modernas, los pasajes que condenan prácticas que la lectura moderna celebra, no están siendo misericordiosos. No, hermano. Están destruyendo a la vida, a tenerlos, hermano, ahí, lights, superficiales, livianos. Y se están muriendo poco a poco. Se están destruyendo poco a poco. Y se va apagando el espíritu, se va apagando el fuego. Y cuando acuerdes, hermano, cuando venga el Señor está viniendo, recién vas a despertar para llenar tus lámparas, pero ya no vas a tener aceite. Y no vas a poder ver el camino, porque tus lámparas no van a alumbrar.
Porque tú tienes que andar alumbrando, alumbrando para que no te tropieces. Primera de Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es nuestro Dios. A Él no le gusta lo injusto, a Él no le gusta lo fraguado, a Él no le gusta. A Él le gusta, Él se goza de la verdad. Y nosotros tenemos que andar en la verdad, con la verdad en la mano. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. A su nombre. Romanos 12:2. Escucha, hermanito, hermanita, que estás ahí viviendo livianitamente, que no te preocupas en tu edificación. Cuidado, cuidado. Yo no quisiera verte venir llorando acá, ni quisiera que me llames llorando allá. No os conforméis, escucha Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, cuidado. Ni porque ahora, hermano, estamos en un tiempo peligrosísimo. Hay una revelación, hermano, un testimonio de las vidas ahora que están viendo TikTok, que están ahí horas, hermano. Están muertos espiritualmente esas vidas. Satanás es tan astuto, hermano, que ha ingresado ahora ya a nuestras casas y han visto ahí cualquier cantidad de porquerías ahí, de tonterías. Y mucha gente, hermano, es eso lo que le gusta. Ya el mundo los atrae, el mundo los llama. Y hermano, hay una fiesta mundana, ahí están, como sea van. ¿Ah? Pero hay un tiempo de ayuno. Vean los ayunos ahí. Contaditos son las personas que vienen al ayuno. ¿Ustedes creen que me están lastimando a mí? ¿Ustedes creen que si no vienen me están lastimando a mí, me están dañando a mí? No, se están dañando a ustedes. Se están destruyendo ustedes, se están minimizando ustedes. Y es más, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que aquel que no oye, el Señor le va a quitar aún lo que ha entendido, lo poco se lo va a quitar. Porque menospreciaste. Cuando quieras, cuando veas todas las situaciones que estamos viviendo, recién vas a querer buscar la Biblia. ¿Qué dijo el pastor? A ver, las prédicas, ahorita que me acuerdo, me parece, pero va a ser tarde. Porque no vas a poder defenderte. Porque la palabra es para eso. El Señor, todo lo que tú recibes en un momento difícil, el Señor te va a hablar con la palabra y te va a levantar nuevamente. Pero si la menosprecia, como quieres que te va a levantar, Satanás va a venir a pocarte, a destruirte, a minimizarte. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate. Cambia, hermano, cambia, transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu mente, haz un cambio de chip para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Tiene que haber un cambio para que tú puedas comprender cuál es la revelación de Dios, cuál es la guía de Dios. Tiene que haber un cambio, porque si no, no vas a entender nunca la voluntad de Dios, la voluntad agradable, lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está entenebrecida. Nunca va a venir revelación. A su nombre. Jeremías 23:29. Esta palabra es hermosa. Esta palabra es verdad. Esta palabra tiene que grabarse en nuestros corazones. Escucha, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué dices como fuego? Porque quema, porque duele, porque lastima, porque te lacera, te escarba. La palabra llega, imagínate, hasta los tuétanos. Los tuétanos de tu hueso, hasta ahí te llega, te redarguye, ¿sí o no? No es mi palabra como fuego y como el martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe qué, hermano? El Señor, su palabra es tan contundente y poderosa que aún el corazón más duro de piedra lo quiebra. Eso quiere decir
aún el corazón más duro lo quiebra. ¿Y a través de qué, hermanos? El Señor te lleva al desierto para hablar allí a tu corazón como puerta de esperanza. La palabra es para eso. Te tiene que doler, te tiene que lastimar, tiene que quebrarte. Es ahí donde va a haber restauración y sanidad a su nombre. ¿Quién vive? El poder del Evangelio radica en lo que necesitamos oír, no en lo que queremos oír. La cruz no fue inclusiva, fue exclusiva. Fue el único camino provisto por Dios para reconciliar al hombre con Él. Jesús dijo, ¿recuerdan? Juan 14:6, ya lo sabemos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A su nombre. Proverbios 1:7. En el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. No se olvide nunca. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salmos 33:8 dice: tema al Señor toda la tierra, teman de Él todos los habitantes del mundo. Esa instrucción no ha sido cambiada, no es una idea del Antiguo Testamento que deja de ser suavizada por los lectores modernos. El Señor te dice: tema. El Señor te dice: temamos, porque Él es fuego consumidor. Él es un Dios de amor y de misericordia, pero también Él es un Dios fuego consumidor. A su nombre. Isaías 66:2. Estamos terminando. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mira a tu lado, ¿quién tú crees que fue tu papá el que te hizo? No, el Señor. Mira el aire que respiras, ¿quién lo hizo? Para que respiremos. Mira las plantas, los animales. Mira la lumbrera mayor, la lumbrera menor. La lumbrera mayor, ¿quién es? El sol. La lumbrera menor, la luna. Mira las estrellas. Mira todo lo creado. Mi mano, el Señor dice, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero escucha esto de hermoso. Eso es lo que quiere el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esos va a mirar, porque ya nadie tiembla ahora, ni les importa. Y es por eso que después están pasando tantas situaciones. ¿Cómo crees que te va a mirar? Si aquí dice el Señor: yo voy a mirar a aquel que es pobre, aquel que es humilde, aquel que de verdad me busca de corazón, y el que tiembla mi palabra, que tiembla por mi palabra, que lee y de verdad pues la asimila, llora, se quebranta y se convierte. A esos el Señor mira. Amén. Levantémonos. Hay mucho más, pero no quiero cansarlos. Si tienen algún apunte, anoten Lucas 9:23, por favor. Y le voy a leer rapidito. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, escucha, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Ah? Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. ¿Qué dice en la otra versión? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero aquí dice claramente: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Ya no es conforme a lo que tú quieras, a lo que tú razones, a lo que tú creas. Si tú quieres ser su discípulo, tienes que hacer lo que Él te diga, lo que manda su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, papito amado. Gracias por este tiempo hermoso, precioso. Gracias por esta palabra hermosa, de mucha bendición, de mucha edificación. Señor, vamos a tener mucho cuidado. Gracias por estas vidas, Señor, que seguramente se han estado congregando con nosotros. Señor, tu palabra es martillo, tu palabra es fuego, tu palabra es fiel, verdadera,
Y yo creo, Señor, que tu palabra, como dice, no vuelve vacía. Señor, que esta palabra penetre en los corazoncitos de mis hermanos, de las vidas nuevas, hermanos nuevos que han venido también, para que conozcan esta verdad y puedan cambiar, puedan buscar a este Dios verdadero. Si tienen una Biblia fraguada, que la eliminen, que la quemen si es posible, porque eso puede destruirlo, como ya los está destruyendo a ellos, que no destruya a nadie más. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta revelación tan bonita, Señor, que nos alienta, que nos edifica, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos hace crecer. Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazoncitos y podamos ponerla por obra. Podamos también sacar del infierno, del fuego, arrebatar a muchos que ya están en tibieza espiritual, que ya están incluso contendiendo con los verdaderos siervos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos edificas, tú nos fortaleces, tú nos das esa sabiduría. Gracias por este remanente que se ha congregado con nosotros, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Señor, gracias, papito amado. No queremos apartarnos de ti. Ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Perdona nuestra indiferencia. Perdóname, Señor, porque estaba tomando tu palabra livianamente, Señor. Pensaba que la palabra que me confrontaba era el pastor, Señor, pero ahora veo que no. Eres tú, Señor. Es tu palabra. Tu palabra es fiel. Tu palabra es verdadera. Perdóname por no tomarla en cuenta, Señor. Ahora la asimilo mucho más, y es por tu amor y tu misericordia que tú permitiste que yo me congregue para que yo pueda recibir esta verdad. Muchas gracias, Señor. Te amo, te alabo, te bendigo. Ayúdame, perdóname, Señor, si he cometido pecados, perdóname. Perdóname de toda maldad, de toda iniquidad. Y si es posible, hermano, habla un momentito, por favor, porque es importante este tiempo. Mientras le alabamos al Señor, tú confiesa tus pecados. La palabra del Señor dice: si tú has cometido un pecado, Él es fiel y justo. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si Él te libera de todo mal, y Él quiere liberarte, confiesa ahora. Confiesa, dile: Señor, soy un pecador, soy una pecadora, te pido perdón, te pido misericordia, límpiame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Aleluya.